Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy quiero hablarles sobre un caso en particular titulado El caso más cruel en la historia de la psicología, David Reimer, y sus implicaciones éticas. A lo largo del video les presentaré una breve descripción del caso, el familiograma del protagonista, en este caso David, principios y normas éticas que se transgreden basándonos en dos documentos revisados que son la Ley de Salud Mental del Distrito Federal y el Código Ético del Psicólogo. Después hablaremos de las consecuencias para el paciente y su familia y por último las conclusiones del caso, así como también las referencias en las cuales he basado esta investigación. Bueno, y sin más preámbulo, comenzamos. El caso se sitúa en Canadá en 1965, donde los gemelos Bruce y Brian Reimer fueron diagnosticados con fimosis, una condición que presentan los varones al no poder orinar correctamente. Se les practicó una mala intervención quirúrgica, una circuncisión, en la que se quemó accidentalmente el pene de Bruce. A las pocas semanas, él pierde el miembro. La familia Reimer busca una solución al problema de su hijo y en televisión ve a John Money, un psicólogo muy famoso en aquellos tiempos, que decía o tenía la teoría de que el cambio de género podía cambiarse. John Money aseguraba que el género podría educarse o aprenderse mediante un proceso, en este caso con medicación y terapia. Los padres de Bruce llevaron a su hijo ante John y pusieron en sus manos el caso. John Money vio la posibilidad de oro en sus manos y decidió experimentar con los gemelos. Podría enseñar o que sus padres enseñaran a Bruce a educarlo como mujer y vería o compararía la situación con Brian, que era su gemelo idéntico. Así que Bruce fue sometido a cirugía para formarle una cavidad o una vagina artificial por consejo del Dr. John y fue educado como una niña. Y desde entonces se le llamó Brenda. A lo largo de su infancia no se le mencionó la verdad sobre su sexualidad o sobre su condición. Se le medicó con estrógenos al inicio de la pubertad. Bruce o Brenda nunca se comportó de manera femenina y se resistió siempre a su identidad ficticia. La terapia con el Dr. John consistía en obligar a los hermanos a desnudarse y hacer posiciones, movimientos y tocamientos sexuales entre ellos. Esta terapia consistía en parte del procedimiento en el que el doctor aseguraba que Bruce o Brenda podría vivir una vida normal convertido en una mujer. Los cambios masculinos, sin embargo, salieron a flote a pesar de los medicamentos, que eran estrógenos. Bruce o Brenda empezó a manifestar conductas suicidas porque se resistía a la terapia. Al ver esto, el padre de los gemelos decide finalizar la relación con el doctor y cuenta la verdad a sus hijos. Bruce o Brenda, al saber la verdad, inicia su cambio de identidad una vez más y decidió someterse a unas cirugías donde se le reconstruyó su miembro y adoptó el nombre de David. Es por eso que el caso se llama David Reimer. David se somete a las cirugías y con éxito él logra de nuevo ser hombre y se casa. Brian, hermano gemelo de David, nunca superó las vivencias con el Dr. Money en la terapia y sintió toda su vida culpa por haber salido bien de la circuncisión. Al final, Brian se suicida en el 2002. El caso de David sale a la luz en los medios de comunicación y David sufre acoso laboral y social. Su esposa lo abandona y él cae en depresión. David no se recupera ni del suicidio de su hermano ni del acoso que vivió y termina el resto de sus días infeliz y se suicida en el 2004. Bueno, con este
breve resumen, ahora pasamos al familiograma. En esta diapositiva podemos observar cómo está constituida la familia de David, que es el principal protagonista o el protagonista que sufre todas las graves consecuencias de la mala práctica de la circuncisión. Tiene una relación muy estrecha con su hermano gemelo, que es Brian. Su padre y su madre viven una ruptura después de la situación que se le practica mala circuncisión a David, pero buscan juntos la ayuda del Dr. John, que en este caso tiene la relación más estrecha con David, porque para el doctor él es su sujeto experimento, pero es una relación bastante conflictiva. David no quería la terapia, no estaba de acuerdo en ir con el Dr. John por la situación de las prácticas que hacían en terapia o obligados por el Dr. John Money, él y su hermano. Aquí pongo también los años en los cuales los hermanos gemelos mueren, con 2 años de diferencia, y pues son al final las consecuencias gravísimas de las prácticas del Dr. John Money. El Dr. John Money tenía una relación con todos ellos, a pesar de que nada más pongo la relación con David, que me parece la más importante, pero pues es en realidad el Dr. John fue para los padres como el guía en la situación de su hijo. Y bueno, observando ya el familiograma, pasamos a hablar de los principios y normas que se transgreden con estas prácticas del doctor. De acuerdo a la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, son varios artículos. Los más importantes que menciono son el artículo 4, que habla del núcleo familiar y la función que desempeña en el desarrollo de las potencialidades de las personas con algún trastorno. Evidentemente se transgrede porque la familia o los padres dejaron de ser o de desempeñar la principal función, que era el cuidado de sus hijos, en este caso de David. En el artículo 5 tenemos que habla del derecho a la salud mental, derecho al bienestar psíquico, identidad, dignidad, respeto y a un tratamiento integral con el propósito de una óptima integración social. Evidentemente se transgrede, no se respeta la identidad de David, y obviamente esto desencadena que no tiene una salud mental adecuada. El artículo 6, que dice que los pacientes tendrán derecho a conservar la confidencialidad de información personal, a que se le informe al padre, madre o tutor, en este caso si es menor de edad, con veracidad de la condición y el posible efecto del programa o de las técnicas que se practiquen, que se apliquen exámenes de valoración confiables y actualizados que consideren el entorno social, de conocer los alcances y limitaciones de las evaluaciones realizadas, solicitar diagnóstico diferencial, recibir atención especializada, la facilidad de acompañamiento de los familiares de las personas y a recibir un trato digno y con respeto a sus derechos humanos. Todo lo que acabo de mencionar fue transgredido en el caso de David. El artículo 11 dice que los prestadores de servicio de salud, en caso de observar algún tipo de lesión, daño o maltrato, deberá dar aviso a la instancia correspondiente. En este caso, el Dr. John decide pasar por alto las lesiones o daños evidentes en sus pacientes y sigue con su experimento hasta casi el final, ¿no? El artículo 29, que habla de que el psicólogo deberá diseñar materiales y programas, así como aplicar procedimientos y técnicas apropiadas para cada condición, se transgrede. El artículo 32, el psicólogo debe proporcionar información clara y precisa a la persona usuaria y a sus familiares respecto al tratamiento, también ha sido transgredido, ya que no se les informa y al contrario hace declaraciones falsas con respecto al tratamiento, porque él siempre aseguró que todo iba muy bien. El artículo 40, todo prestador de servicio de salud mental debe actuar con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Evidentemente, el Dr. John Money no actúa de esta manera. El artículo 41, la atención médica que proporcionen deberá incluir prevención, promoción, protección y procurará restaurar al máximo posible la salud física y mental. También se transgrede este artículo. El artículo 51, el psicólogo deberá evitar el aislamiento del paciente,
Deberá contar con el personal necesario, capacitado y especializado, y deberá especificar el tipo de tratamiento que se les proporcionará y métodos para aplicarlo. También es un artículo que se transgrede. Esto por parte a la Ley de Salud Mental del Distrito Federal. Y a continuación, el o los artículos del Código Ético del Psicólogo que se transgreden, y principalmente o primeramente tenemos el artículo 3, el 5, el 8, el 9 y el 12, que hablan de la competencia y honestidad del psicólogo y de la responsabilidad de sus prácticas y experimentos, de reconocer los intereses y problemas que puedan interferir con las prácticas y de no hacer declaraciones fraudulentas con respecto al resultado de sus prácticas. Todo esto fue transgredido por el Dr. John Money. Evidentemente no evaluó que sus intereses estaban dañando a sus pacientes, hizo declaraciones fraudulentas, no fue honesto con sus clientes y con sus pacientes en este caso. El artículo 15, 17 y 18, que hablan de la calidad de la valoración y diagnóstico de las técnicas, instrumentos e interpretación adecuadas y evitar prácticas inadecuadas, es transgredido. Evidentemente todo lo que se hace no es de acuerdo a estos artículos. Los artículos 30, 31, 32 y 36, que hablan de la calidad de las intervenciones, de los estudios necesarios del profesionista para realizar dichas intervenciones, de la identificación de casos en los cuales algunas prácticas no son aplicables y de la protección de sus pacientes ante daños que las intervenciones pudieran generar en ellos. John Money nunca se dio cuenta o nunca se quiso dar cuenta que esta práctica no era adecuada para este caso. Los artículos 50, 51, 53, 55 y 60, que hablan de la comunicación de resultados de las prácticas realizadas con un lenguaje razonable, de explicaciones pertinentes y de la no invención de datos o resultados de las prácticas realizadas, fueron transgredidos también por el Dr. John Money. Los artículos 70, 71, 72 y 73, que hablan de la relación de autoridad que ejerce el psicólogo y cómo ésta y los intereses personales pueden dañar a sus pacientes. El no engaño o explotación por parte del psicólogo para con sus pacientes y de la protección de los derechos de sus pacientes, evidentemente son transgredidos por el Dr. John Money. Los artículos 81, 82, 84, 85 y 92, que hablan de las relaciones no profesionales que no están permitidas entre psicólogo-paciente, de las terapias a familias, hermanos o grupos y de establecer roles de paciente, cliente y psicólogo, son transgredidas en algún punto por el Dr. John Money, ya que se convierte más que en el doctor de David y de Bruce y el prestador de servicios para los padres de los gemelos, ya que los padres definitivamente dejan en sus manos la crianza de sus hijos. El artículo 93 y 94, que hablan de las relaciones sexuales que no están permitidas entre paciente y psicólogo, del no acoso u hostigamiento por parte del profesional de la salud para con sus pacientes. Aquí, aunque el doctor no tiene o entabla relaciones sexuales con sus pacientes, sí acosa u hostiga a sus pacientes para que entre ellos se hagan tocamientos, posiciones, movimientos que después tienen repercusiones en su vida. Y los artículos 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 129 y 130, que hablan del consentimiento informado, de las prácticas a realizar, de la información de estas a los pacientes, manteniendo una comunicación constante y lo más honesta posible sobre los resultados obtenidos y sobre las prácticas que se aconsejan por parte del psicólogo. Evidentemente, todos estos artículos son transgredidos por el Dr. John Money. Como podemos observar, son demasiados artículos tanto de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal como del Código Ético del Psicólogo que el Dr. John Money transgrede con sus prácticas inadecuadas en David y su hermano Brian. Bueno, y como siguiente punto vamos a hablar sobre las consecuencias para el paciente y su familia.
Evidentemente, el principal paciente o sujeto de experimentación es David Reimer. Entonces, al ser el sujeto de experimentación del Dr. Mooney, tuvo que vivir una vida ficticia a lo largo de su infancia. Por consejo del Dr. Mooney, los padres de David le hacen creer que es una niña, lo someten a una cirugía donde le construyen una cavidad artificial como una vagina. Esto ya es no respetar la integridad, la identidad, el derecho del bebé, y pues el doctor Mooney se atreve a aconsejar esto a los padres y los padres se atreven a realizarle esta práctica a su hijo. Las consecuencias son terribles, porque a lo largo de su infancia él es educado o se trata de educarlo como una niña. Le dan a consumir medicamentos, recibe terapia donde se le enseñaba o asignaba un rol femenino a través de ciertas prácticas sexuales o con contenido sexual, donde su hermano también interviene, y que trajo como consecuencias tendencias suicidas en su adolescencia, como una protesta ante la terapia o ante este procedimiento que el doctor John estaba teniendo con él. Y bueno, pues en su vida, en su mayoría es infeliz, tiene o sufre señalamiento social, discriminación, y en su vida adulta pues logra consumar estas tendencias suicidas y se suicida en el 2004. Brian Reimer, que es su gemelo, pues las principales consecuencias en su adolescencia fueron traumas psicológicos ante las prácticas del Dr. Mooney, que el Dr. Mooney les hacía o les obligaba a hacer en la terapia, y pues nunca pudo superar estas situaciones. Aunado a esto, el sentimiento de culpa durante toda su vida por la condición accidental de su hermano, y que él lograra salir bien y su hermano no, es un sentimiento de culpa que nunca se fue de él, y pues también no logra superar toda la situación y se suicida en su adultez 2 años antes de David. Los padres de David, pues bueno, al principio tienen sentimiento de culpa por la mala circuncisión practicada a uno de sus hijos, que los orilla a buscar una solución, donde aparece este doctor Mooney. La ignorancia de los resultados de las prácticas realizadas con sus hijos, que trajeron como consecuencia tendencias suicidas de uno de sus hijos. Y en general la familia Reimer es una familia desintegrada con tendencias suicidas por parte de los hijos, un padre alcohólico que se vuelve alcohólico a raíz de toda esta situación de su hijo y que muere a causa del abuso de este estupefaciente, y una vida infeliz de todos los integrantes de la familia que terminó con la muerte de los varones. Son consecuencias lamentables y que tienen todo que ver con las prácticas o malas prácticas realizadas por parte del Dr. Mooney. Y bueno, para finalizar, la conclusión. De acuerdo a los recursos revisados, se puede argumentar que el caso de David, en este caso hubo falta de ética y carencia del respeto a los derechos humanos de los individuos implicados, en este caso de toda la familia, pero en especial o mayor medida con David Reimer, que vivió hasta la adolescencia dentro de una mentira que le trajo perturbaciones posteriores a él y a su hermano gemelo, lo cual desembocó en el suicidio de ambos, para lo cual se puede concluir que ninguna persona puede ir en contra de las leyes naturales o genéticas solo por probar una teoría que se tiene, y más si este experimento transgrede los derechos de las personas. Bueno, este es la presentación del caso, y aquí les dejo las referencias en las cuales me he basado para sustentar lo que les estoy comentando. En este caso muy particular, titulado El caso más cruel de la historia de la psicología, David Reimer. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.